Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentarles para ustedes una técnica de espectroscopía que ya voy a presentarles. Listo, listo. Entonces, el día de hoy voy a presentarles la técnica de espectroscopía infrarroja. Mi nombre es Dayan García. Soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander. Y pues esta presentación fue basada en el libro de Química Orgánica de Leroy Waite, de artículos científicos de Science Direct y Scopus. Y pues empezamos. Ay, ya no. Listo. Entonces, descripción de la técnica. Entonces vamos a hablar acerca de esta técnica globalmente. Entonces, la espectroscopía infrarroja es la medida de la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión. Se utiliza para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa. O sea, podemos tener las muestras en estado sólido, líquido o gaseoso. Esta técnica es ampliamente usada en las industrias química, farmacéutica y de cosméticos. Entonces, ahora el principio por el cual funciona de manera muy breve. Entonces, una molécula absorberá la energía, la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Entonces, ¿esto qué significa? Entonces, nosotros tenemos una molécula, digamos la que tenemos aquí abajito. Voy a poner el puntero. Listo. Entonces tenemos esta molécula que cuando está en su estado basal o de su estado de mínima energía, pues ella vibra siempre a una cierta longitud, o sea, vibra constantemente. Pero cuando incide un haz de un fotón o una longitud de onda en el espectro de luz infrarroja, esta absorbe esta longitud de onda o este fotón y lo que va a hacer es que va a vibrar muchísimo más, o sea, con muchísimo más fuerza. Entonces se da una transición vibracional de esa molécula. Entonces, más o menos ese es el principio cómo funciona esta técnica. Entonces, el método técnica de espectroscopía infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrómetro infrarrojo que produce un espectro infrarrojo característico de la molécula, el cual contiene una parte en cierta longitud de onda o número de onda, que la conocemos como huella dactilar, que es esto, huella dactilar porque es característica y única para cada molécula. Entonces más adelante vamos a verlo muy bien. Pues aquí tenemos una representación de un espectro infrarrojo. Aquí tenemos el equipo y pues aquí una representación de cómo funciona internamente, que pues que más adelante vamos a andar en detalles de todo esto. Entonces, para entender esta técnica debemos conocer qué es el espectro electromagnético y en qué región se trabaja para esta técnica. Entonces, este espectro son las longitudes de onda por donde viaja la radiación electromagnética. Entonces, este va de frecuencias más bajas y longitudes de onda más largas aquí en la parte de abajo y va subiendo, aumentando de energía, aumentando la frecuencia, o sea, frecuencias más altas y longitudes de onda más cortas. Aquí lo podemos ver en el diagrama. Como a medida que vamos subiendo, aumentamos la energía, aumentamos la frecuencia y disminuimos la longitud de onda. Digamos, para la región de radio tenemos longitudes de onda de 10 a la 4 centímetros y para los rayos gamma tenemos longitudes de onda de 10 a la menos 9 centímetros. Tenemos las diferentes regiones que van desde longitudes de onda de radio, microondas, el espectro infrarrojo, el visible, el UV cercano, el UV en el vacío, los rayos X, los rayos gamma. Entonces el espectro se divide en cada una de estas regiones, las cuales tienen longitudes de onda mínima y máximo, características de cada una de estas regiones.
Tenemos aquí la energía en kilogramo mol, que para los rayos gamma es de 10 a la 7, o sea, una alta energía. Y para las longitudes de onda de radio tenemos una energía de 10 a la menos 6 kilogramo mol, o sea, baja energía. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona o qué efectos moleculares tienen estas radiaciones en los elementos, en las moléculas? Entonces, las longitudes de radio, las longitudes de radio tienen transiciones de espines moleculares, o sea, movimiento. Las ondas de microondas tienen movimientos de rotación de las moléculas, o sea, rota. Y las longitudes de onda infrarrojo, las que se basa esta técnica, tienen vibraciones moleculares, o sea, los enlaces están vibrando constantemente, pero al recibir esta radiación característica que es en este rango del infrarrojo, pues estas van a aumentar esas vibraciones moleculares. También hay transiciones electrónicas, que es en el UV visible y en el ultravioleta y en el UV visible, pues que se explicó en una técnica pasada, en el cual los electrones cambian o suben a un nivel mayor de energía. También tenemos la ionización, que es para los rayos gamma y rayos X, donde el electrón es expulsado de esa molécula o ese elemento, por lo cual esa molécula o elemento queda ionizado. Pues esto ya son otras técnicas que pues más adelante, que en otros videos se va a explicar. Entonces ya entendiendo este espectro y que vamos a estar trabajando en la radiación en el espectro infrarrojo con ciertas longitudes de onda, energía y con efectos moleculares de vibración, entonces vamos a entender esta técnica. Primero tenemos que hablar sobre el momento dipolar. Entonces, para que ciertos enlaces atómicos de una molécula puedan absorber radiación en el infrarrojo, estos deben tener una característica especial. Es decir, los enlaces atómicos deben de tener un momento dipolar de enlace activo. ¿Qué significa esto? Que la molécula debe tener una polaridad. Debe tener polaridad, o sea, debe tener cargas la molécula. Entonces, el momento dipolar se puede definir como la magnitud de la polaridad de los enlaces en una molécula. Cuando dos átomos se hallan enlazados químicamente y sus electronegatividades son distintas, el de mayor electronegatividad atraerá a los electrones hacia él, dando lugar a dos cargas opuestas en el enlace. Es decir, se crea un momento dipolar. Entonces, para que esta técnica se pueda llevar a cabo, para que estas moléculas absorban esa radiación infrarroja, debe tener un momento dipolar la molécula. Entonces, aquí en la izquierda tenemos un momento dipolar nulo. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos dos átomos, uno electronegativo, uno negativo y uno positivo, pero con la misma magnitud de carga, o sea que tanto la carga positiva y negativa tienen la misma magnitud, al unirse o al hacer el enlace, esta carga o la carga que tenían se cancela y se convierte en una molécula neutra, un momento dipolar nulo, o sea, esta no tiene carga, o sea, cuando un electrón o un ion, una molécula cargada, se acerca a esta molécula, esta no se va a acercar ni nada, ya que esta se encuentra sin carga, se encuentra neutra, entonces no es atraída por ninguna molécula. En cambio, si tenemos una molécula cargada electronegativa grande y una molécula positiva pequeña, esta se verá atraída a la grande electronegativa y va a crear un momento dipolar no nulo, o sea, se va a crear una polaridad en la molécula, ya que esta es negativa y grande y esta positiva y pequeña, pues va a quedar cargas o va a quedar cargada, o sea, va a tener una nube negativa y positiva tanto, por donde se unan, y esta sí va a traer moléculas o iones debido a esa carga o a esa fuerza de electronegatividad que tiene esta molécula.
Entonces, para llevar a cabo esta técnica se debe tener en cuenta que debe ser una molécula con un momento dipolar no nulo, o sea, debe ser una molécula con polaridad. Entonces, el momento dipolar de enlace es el producto entre el valor de las cargas Q y la distancia D que lo separa, o sea, la longitud de enlace, o sea, la distancia que hay de un átomo a otro. De esta manera tenemos que el momento dipolar de enlace μ puede ser definido de la siguiente forma. Entonces, μ es igual a las cargas de las moléculas por la distancia o la longitud de enlace. Entonces, un ejemplo es, en la molécula de agua, los electrones de los átomos de hidrógeno fueron atraídos fuertemente por el átomo de oxígeno, ya que el oxígeno tiene mayor electronegatividad, lo que ocasionó que se crean zonas preponderantemente con cargas positivas y negativas. Estas zonas con cargas en la molécula las podemos representar como vectores con magnitud y direcciones diferentes. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la molécula de agua, el cual el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad y pues lo vemos en su tamaño y es negativo, o sea, es mucho más grande. En cambio, los átomos de hidrógeno son pequeñitos y tienen carga positiva. Estos se unen a la molécula, al átomo de oxígeno para formar el agua, pero esta molécula de agua está cargada electronegativamente, ya que es mucho más grande la carga negativa del oxígeno que las dos positivas del hidrógeno. Entonces, para este lado vamos a tener una zona negativa y a este lado una zona positiva, el cual lo podemos representar con un vector hacia este lado con una magnitud mucho más grande. Vemos que esta flecha es grande. En cambio, aquí tenemos el vector hacia el otro lado y con el tamaño de flecha mucho más pequeño. O sea, vemos una diferencia bastante entre el lado negativo con el positivo. Y pues así es como representamos o como se representa una molécula con polaridad. Ahora aquí tenemos ejemplos de otros momentos dipolares de algunas moléculas simples. Entonces aquí tenemos el monóxido de carbono, el cual la dirección de la polaridad va hacia de derecha a izquierda, es más electronegativo el carbono. Tenemos el dióxido de carbono, que la electronegatividad va hacia el centro. Esos son moléculas lineales. El carbono va hacia el centro. Aquí tenemos el metanol, que va de derecha a izquierda por el átomo de carbono. La acetona, que va de abajo hacia arriba por el átomo de carbono. Ahora, aquí a la izquierda tenemos una representación del cambio en el momento dipolar de una molécula diatómica bajo la influencia de una radiación infrarroja. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de monóxido de carbono. Entonces este sería el átomo de carbono y este sería el átomo de oxígeno. Y esta se encuentra en su momento dipolar estable. Entonces cuando incide sobre esta radiación infrarroja, esta la que va a hacer es que va a vibrar con mucho mayor fuerza, o sea, se va a comprimir y estirar ese enlace o esa molécula. Entonces lo vemos en B, donde se está comprimiendo. Esto depende de que si se comprime o se estira de la dirección del campo electromagnético. Pero entonces, básicamente es, si recibe esta radiación, se comprime y se estira, o sea, aumenta su vibración la molécula. Pues aquí pues tenemos el ejemplo en B de comprimir y en C de estirar. Y así es como se absorbe la radiación infrarroja y cómo se manifiesta en la molécula. Esto no me cambia. Qué pena. La siguiente diapositiva. Listo. Entonces, eso es una parte. Ahora la siguiente es comprender el fenómeno de resonancia, que es otro requisito para esta técnica. Entonces, el otro requisito para que una molécula absorba radiación infrarroja es que debe haber una compatibilidad entre la frecuencia vibracional basal
en el enlace en cuestión y la frecuencia de la radiación infrarroja incidente absorbida. O sea, que debe haber esa compatibilidad entre la vibración basal, o sea, normal que tiene el átomo al no estar excitado, y la que debe recibir por la radiación infrarroja para que se excite. O sea, cada molécula absorbe radiación infrarroja en ciertas longitudes de onda que es característico de esa molécula. Entonces, este fenómeno se conoce como resonancia. Entonces, el enlace atómico en cuestión aumenta su nivel de vibración en dicha frecuencia, lo cual se manifiesta en un espectro con la formación de un pico de absorción. En caso de no conseguir ambas frecuencias, basal y de absorción, se obtiene una interferencia destructiva, por lo tanto no hay aumento en la vibración del enlace basal de una molécula y por lo tanto no habrá un pico de absorción en el espectro obtenido en dicha frecuencia. Entonces, aquí tenemos una representación para entenderlo mejor. Entonces, aquí tenemos la molécula en su estado de vibración normal, lo cual nos genera un espectro normalito de un pico que es donde esta molécula está vibrando. Entonces, cuando recibe esta longitud de onda en el campo de ultravioleta o ese fotón o ese haz, la molécula se excita o absorbe esa longitud aumentando su vibración, lo cual se manifiesta en el espectro en un pico de absorción, ya que absorbió ese fotón, ese haz. Entonces se observa en el pico que absorbió y esto se representa en la gráfica y en la molécula se representa en el movimiento. Pero esto debe ser en ciertas longitudes de onda característicos para esa molécula, ya que si no es en esa longitud, como se mencionó, es una interferencia destructiva, por lo tanto no va a haber un aumento en la vibración. Aquí ya tenemos una representación gráfica, pues, del fenómeno de resonancia. Qué pena. Entonces aquí tenemos una molécula en su estado basal de la vibración del enlace, o sea, está vibrando en su estado basal. Entonces aquí tenemos una frecuencia, un haz en la región del espectro infrarrojo. Este es absorbido por esta molécula, lo cual hace que aumente la intensidad de la vibración la intensidad de vibración. Aquí lo vemos que esta es pues esta distancia y al recibir esta aumentó esa vibración. Y esto se traduce en un enlace excitado al absorber la radiación en infrarrojo. O sea, es una suma de las ondas. Entonces esta interacción nos va a dar un pico de absorción, o sea, una nueva intensidad en la frecuencia de vibración, que se traduce en un espectro, como vemos aquí. Entonces se tiene un pico, como dije anteriormente, de absorción en el espectro, o sea, a esa cierta radiación del infrarrojo fue absorbida, lo cual genera un pico. Y pues aquí tenemos la representación de ondas de la radiación incidente y la radiación basal en el enlace. La azul es la radiación basal, o sea, como vibra normalmente el enlace sin ser excitado. Y cuando irradia esa radiación, vemos que aumentó esa vibración y lo podemos observar en la gráfica en el pico, en la torsión de esa radiación infrarroja. Entonces, básicamente este es el fenómeno de resonancia y así es como funciona la espectroscopía infrarroja, o sea, la absorción de esas longitudes características de ese espectro en la molécula que se examina. Ahora, vamos a entrar en más detalles sobre esta región infrarroja. Entonces, los fotones infrarrojos no tienen la energía suficiente para provocar transiciones electrónicas como si lo hace el UV vis, pues que se abordó en un video anterior. Pero sí pueden ocasionar que los grupos de átomos vibren con respecto a los enlaces que los conectan, pues que ya
hemos explicado. Al igual que las transiciones electrónicas, estas transiciones vibratorias corresponden a distintas energías y las moléculas absorben la radiación infrarroja solo a ciertas longitudes de onda y frecuencias, o sea, cada molécula lo absorbe en cierta longitud de onda y frecuencia, o sea, es característica de cada molécula. Por eso decimos que el espectro nos ayuda a identificar moléculas, porque es algo único para cada una de ellas. Entonces, la unidad más común con la que se trabaja en este espectro es el número de onda N, el cual corresponde al número de ciclos, o sea, longitudes de onda en un centímetro. Entonces, el número de onda es el recíproco de la longitud de onda en centímetros, dado que un centímetro es igual a 10.000 micrómetros. Aquí es micrómetro. Entonces, en los espectros vamos a tener tanto número de onda como longitud de onda, pero es más común que los espectros los analicemos con número de onda, que más adelante vamos a analizar uno de ellos. Entonces aquí pues tenemos una explicación, que tenemos el número de onda, lo cual lo damos en centímetros a la -1. ¿Eso qué significa? Que es igual a 1 sobre la longitud de onda en centímetros. Pero normalmente hablamos de estas longitudes de onda en micrómetros. Entonces básicamente es hacer una conversión, ya que un micrómetro es igual a 10.000 centímetros. Entonces lo que hacemos ahí es una conversión, ya que micrómetros con micrómetros se cancela y lo que tenemos es centímetros, lo que nos da el número de onda. Entonces básicamente la longitud de onda en micrómetros es igual a 10.000 micrómetros sobre centímetros sobre el número de onda en centímetros a la -1. Básicamente es una conversión de unidades. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que si tenemos una longitud de onda de 4 micrómetros y la queremos dar en número de onda, lo que hacemos es tener esta fracción de 10.000 sobre 4, lo que nos da un número de onda de 2.500 centímetros a la -1. O si tenemos esta número de onda y lo queremos pasar a longitud de onda, lo que hacemos es igual 10.000, que es la conversión de centímetros a micrómetros, sobre el número de onda, lo cual nos da que la longitud de la onda es de 4 micrómetros. Entonces básicamente es una conversión de unidades, ya que pues es importante saberlo porque la mayoría o casi todos los espectros trabajamos es con número de onda. Listo. Ahora vamos a entrar en más detalle acerca de las vibraciones moleculares. Pues ya hemos hablado de que esta molécula aumenta su estado vibracional, pero no hemos visto que cada molécula tiene ciertos estados de vibracional y pues que dependen de una ecuación. Bueno, dependen de los enlaces, así como del peso atómico de los elementos. Entonces, antes de explicar las absorciones típicas en el infrarrojo, es útil comprender parte de la teoría acerca de las energías de vibración de las moléculas. El siguiente dibujo muestra cómo un enlace covalente entre dos átomos se comporta como un resorte. Cuando el enlace se estira o se comprime y después se libera, los átomos vibran. Pues es básicamente lo que hemos estado viendo, que los átomos al ser irradiados por la energía pues van a aumentar su vibración. Desde aquí básicamente tenemos la longitud de enlace de equilibrio o su estado de vibración normal, que cuando es irradiado con un haz, pues este haz hace que se comprima o se estire el resorte, lo cual pues hay un estado excitado vibracional. Entonces aquí vemos este ejemplo que es comparado con un resorte, ya que cuando está en su estado normal, pues el resorte está así. Cuando viene una fuerza externa, lo comprimimos o lo estiramos, pues este empieza a vibrar mucho más fuerte hasta que vuelve a su estado de equilibrio. Entonces, es una comparación muy eficaz acerca de los estados vibracionales de la molécula. Entonces,
La frecuencia de la vibración de estiramiento depende de las masas de los átomos y de la rigidez de los enlaces. Los átomos más pesados vibran de manera más lenta que los átomos más ligeros. Los enlaces más resistentes suelen ser más rígidos y se requiere de más fuerza para estirarlos o comprimirlos. Por lo tanto, los enlaces más fuertes por lo regular vibran más rápido que los enlaces más débiles, considerando que los átomos tienen masas similares. Entonces, como mencioné, existen esos dos como parámetros más importantes para medir, que miden la fuerza o la vibración de las moléculas, que dependen de el peso atómico de los átomos y la resistencia o la fuerza del enlace. Entonces aquí tenemos unas frecuencias de estiramiento de enlaces en esta tabla, que son tipos comunes de enlaces junto con sus frecuencias de estiramiento para mostrar cómo varía la frecuencia con las masas de los átomos y la resistencia de los enlaces. Entonces aquí en el primer cuadrito tenemos los enlaces, donde aquí vamos a ver que la frecuencia disminuye con el incremento de la masa atómica. O sea que la frecuencia con que viven va a ser mucho menor a medida que aumentamos la masa atómica de los átomos. Entonces, tenemos esta flecha que nos dice que de arriba hacia abajo aumenta los átomos y la energía de enlace también, la energía de enlace en cambio disminuye. Pues en el caso del segundo al tercero de 420 pasa a 350. Entonces, al ser más pesados los átomos y disminuir la fuerza del enlace, la frecuencia de estiramiento la frecuencia de estiramiento va a disminuir, ya que son más pesados, o sea, son más rígidos, o sea, hay que hacer mucho más fuerza para que esto se mueva. Debido a que son más pesados, entonces el movimiento no va a ser tan grande, o sea, su frecuencia va a ser pequeña, por lo tanto su número de onda también va a disminuir. Ahora en el segundo cuadrito, este grande, tenemos la frecuencia aumenta con la energía de enlace. Entonces aquí vemos los diferentes enlaces de sencillo, doble y triple. Aquí también tenemos estos ejemplos y vamos a ver que a medida que aumentamos de enlace sencillo a doble, la energía del enlace va a ser mucho mayor. Así cuando aumentamos de enlace doble a triple, su energía va a ser mucho mayor. Entonces aquí tenemos cómo aumenta 350, 611, 840, o sea, energía de enlace más fuerte. Acá igual, de la misma manera, energía de enlace más fuerte y energía de enlace más fuerte. De sencillo a doble es más fuerte el doble y de doble al triple pues es más fuerte el triple. Y aquí vimos cómo la frecuencia de estiramiento aumenta al haber mayor energía de enlace. Pues la frecuencia aumenta con la energía de enlace. Entonces vemos cómo aumenta, ya que es así como se necesita más fuerza para que estos átomos vibren. Entonces va a ser más fuerte esa vibración debido a esa energía alta de enlace. Entonces, por esta misma razón, aumenta el número de onda. En estos mismos tres casos, vemos que aumenta el número de onda. Y en este caso podemos comparar que estos átomos básicamente tienen la misma energía de enlace. Un poquito parecidas. Bueno, con este es básicamente parecidas. Y su frecuencia de estiramiento cambia un poquito debido a la diferencia del peso atómico de estos elementos. Entonces aquí vemos que estos átomos son más pesados que del carbono y oxígeno. Entonces podemos notar también esa diferencia por este lado. Ahora vamos a ver los modos normales de vibración. Entonces, la determinación de los movimientos de una molécula es muy complejo, pero se ha permitido deducir que pueden considerarse una combinación de varios momentos vibratorios muy simples. En general, las vibraciones pueden ser como aquellas que cambian longitudinalmente sus enlaces de estiramiento o que cambian de ángulo, o sea, que cambian de ángulo, reflexión.
Algunas de las vibraciones de estiramiento pueden ser de dos tipos: de fase de estiramiento simétrico, que hay una simetría en el estiramiento, o asimétrico, o fuera de fase, o estiramiento asimétrico. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. En esta parte podemos ver las vibraciones de estiramiento y reflexión, que son estas de aquí. Entonces tenemos esta de estiramiento, de un lado, de reflexión, que cambia el ángulo. Y aquí tenemos otra de estiramiento, que es la del agua, arriba y abajo, que se estira ese enlace. Y pues aquí también tenemos las vibraciones simétricas y asimétricas de estiramiento. La del agua es simétrica, ya que los dos átomos de hidrógeno vibran o se estiran simétricamente. Y aquí tenemos una asimétrica, donde el enlace OH es el único que está vibrando en la molécula, por lo cual es asimétrico. Entonces seguimos. Entonces, en la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de vibración de reflexión. Como vimos en esta anterior, tenemos de estiramiento y reflexión. Aquí nos vamos a enfocar en los de reflexión. Entonces, a las vibraciones de deformación y balanceo se les clasifica como vibraciones dentro del plano. O sea, si tenemos un plano, o sea, la pared, ahí vamos a ver las deformaciones de las vibraciones de deformación y balanceo. En esta figura se están contemplando los átomos aislados de otras uniones y en un mismo plano. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el cual puede moverse en una misma u opuesta dirección. Sin embargo, en moléculas complejas, los átomos se encuentran unidos de forma masiva y por lo tanto, estos átomos forman una red más rígida, que lo que provoca a menudo es una vibración de flexión, ya sea dentro del plano o fuera del plano. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que aquí vemos como las diferentes vibraciones de flexión, pero de la molécula sencilla. Básicamente, cuando hacemos estas técnicas, vamos a tener cadenas o sea, moléculas mucho más grandes y cadenas más grandes, lo cual va a restringir en cierto modo el movimiento o la flexión de esas moléculas, por lo que no va a ser en un plano, sino que se va a mover en varios planos. O sea, sí, va a salir del plano como específico, como pues nos menciona el texto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de representación de los diferentes tipos de vibración de flexión. El signo más representa un movimiento hacia el lector, o sea, hacia mí, y el signo indica un movimiento que se aleja del lector, o sea, hacia la pantalla. Entonces, aquí tenemos de deformación y balanceo, deformación hacia allá, ¿sí? Y balanceo hacia un solo lado. Y estas se dan en un plano, o sea, en un solo plano, ya que solo, por así decirlo, se mueve o sea, sí, en un plano, no en 3 dimensiones. Como si lo pasa con la agitación, que está vibra la molécula así. Entonces va hacia mí y va hacia la pantalla. Entonces vemos que está en el eje X, Y, Z. Y igual que torsión, una hacia allá y una hacia acá. Entonces vemos cómo esta se sale de la molécula, y estas son características o sea, estas son más características cuando tenemos moléculas mucho más grandes y el movimiento está limitado en un solo plano. Entonces estas moléculas empiezan a moverse es por fuera del plano. Entonces básicamente son los modos de vibración de flexión. Ahora, un ejemplo y cómo se calcula. Entonces, por lo general, una molécula no lineal con n átomos tiene 3 por n es el número de átomos menos 6 modos de vibración fundamentales. Por otro lado, si la molécula es lineal, o sea, como el monóxido de carbono o el monóxido de carbono, que es lineal, entonces el número de modos normales de vibración es de 3n menos 5n, siendo el número de átomos. El número de átomos de la molécula. Como se muestra en la siguiente figura, el ejemplo, el agua, 3 átomos tiene, entonces tiene 3 por 3, 9 menos 6, igual a 3 modos fundamentales de vibración. Ahora el metanol tiene 6, entonces 3 por 6, 18, menos 6, 12 modos fundamentales. Y otro ejemplo, el etanol, 3 por 9, 27, menos 6, 21 modos fundamentales. Entonces, como
Como se observa, el número de absorciones en un espectro infrarrojo puede ser lo bastante grande, incluso para moléculas sencillas. Por ejemplo, el etanol tiene 21 modos fundamentales de vibración. Desde aquí, pues ya tenemos el ejemplo del agua, el cual tiene 3, que vimos que se calculó con la fórmula, que es el estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico y deflexión. Entonces, con estas ecuacioncitas podemos calcular los modos de vibración que tendría la molécula, o que tiene la molécula. Y pues ya con lo que hemos visto anteriormente, y eso ya nos queda solo es explicar cómo es la medición del espectro IR, cómo es que el equipo toma esa medida. Entonces aquí tenemos un espectro de infrarrojo. Infrarrojo mide la frecuencia de la luz infrarroja absorbida por un compuesto. Entonces aquí tenemos un diagrama de bloques del espectro infrarrojo disperso. Entonces aquí tenemos la fuente luminosa, celda de la muestra, celda de referencia, espejo de segmentado rotatorio, el monocromador, detector y pues aquí ya la gráfica. Entonces, el haz de la muestra pasa a través de la celda de la muestra. Entonces aquí se emite sus fotones o esa radiación ultravioleta que pasa a través de estos espejos para posteriormente pasar en la celda en la cual se contiene la muestra, que puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces aquí vemos que pasa el haz y este que sigue aquí es el haz que se transmite, o sea, el haz transmitido a través de la muestra. Aquí tenemos el haz de referencia, o sea, aquí tenemos otro compartimiento donde tenemos, donde se evalúa la transferencia del compuesto, del disolvente donde disolvimos nuestro compuesto a caracterizar y cómo el vidrio y ciertos parámetros que pueden interferir para hacer una comparación entre la muestra y la referencia y pues obtener nuestro espectro IR real. Desde aquí esto se refleja y pasa a un espejo segmentado rotatorio que lo que hace es que hace pasar frecuencias en el espectro infrarrojo, ciertas frecuencias cada tiempo, o sea, pasa primero el de la celda de referencia y este es el de la muestra, y va pasando cada uno, o sea, este se va moviendo y lo que va haciendo es que permite el paso de ciertas frecuencias características. Entonces esta pasa el monocromador al detector y pues ya nos da nuestro espectro IR, que aquí lo vemos, donde aquí tenemos 100% de absorbido, 100% absorbido. Aquí donde nos dice lo que se absorbió y aquí lo que se transmitió, aquí 100% transmitido, aquí 100% absorbido. Entonces es de luz transmitida. Entonces el graficador registra en forma gráfica la diferencia de la transmitancia de la luz entre los dos haces, el de la celda de referencia y el de la celda de la muestra. Entonces, como expliqué, este equipo o el espejo segmentado rotatorio hace que pase ciertas frecuencias. Entonces esto hace que se deba a este equipo la medición tarde de 2 a 10 minutos, ya que se hace por ciertas frecuencias y longitudes de onda del espectro. Entonces demora todo ese tiempo porque se debe hacer en cada una de esas frecuencias y ondas características. Debido a que no se evalúa todo el espectro de una vez. Entonces, este equipo siempre gasta mayor energía, demora mucho más tiempo y pues está en desuso porque pues hay una nueva técnica donde se obtiene de manera instantánea, en 1 o 2 segundos, el espectro, que es el que vamos a ver a continuación, que es un espectro infrarrojo por transformada de Fourier, que usa un interferómetro, que es este aquí, para medir el espectro IR. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces aquí tenemos
la fuente de la radiación, y pues este también trabaja con un láser de calibración. Entonces aquí tenemos la fuente de radiación infrarroja, el cual se genera y pasa a este interferómetro, lo cual hace que el haz 1 continúe a un espejo móvil, el cual el nombre lo dice, se está moviendo, y un espejo fijo. Entonces uno es transmitido y el otro se refleja en un ángulo recto hacia el espejo fijo. Entonces, el espejo fijo está a una distancia mayor que el espejo móvil, pero el espejo móvil se está moviendo. Entonces, cada uno de estos haz se va al espejo fijo y al espejo móvil, el cual se está moviendo y es reflejado y vuelve al interferómetro. Está muy difícil. Vuelve a esto, el cual esos dos haces del espejo fijo y el espejo móvil se unen nuevamente y pasan a la muestra, y esto pasan a la muestra, se transmiten, no se absorben y ya vienen al detector, dándonos un interferograma que vemos aquí. Entonces básicamente aquí lo hice, los haces de luz reflejados de los espejos fijos y móviles se combinan para formar un interferograma. Entonces al pasar hacia el espejo fijo y este es espejo móvil y devolverse o reflejarse, vuelven y se combinan para darnos un interferograma, el cual pasa a través de la muestra para el detector y darnos esta señal. Entonces este equipo se demora de 1 a 2 segundos en arrojarnos esto. Entonces es muchísimo más rápido que el anterior, ya que gracias al espejo móvil, el espejo móvil permite que todas las frecuencias del infrarrojo vayan, o sea, permite, sí, que pasen todas las frecuencias del infrarrojo y tener de una vez la totalidad de las frecuencias, pero este equipo nos da esto, que está en esta gráfica que nos mide la energía que absorbe, pero en el tiempo, a través del tiempo. Entonces, se llama interferograma, entonces absorbe esta energía a través del tiempo. Para convertir esto en un espectro infrarrojo necesitamos de un software un software, el cual se llama transformada de Fourier, para darnos el espectro infrarrojo. Entonces, básicamente, el equipo nos da esto, pero a través del software convertimos estos datos en un espectro que se obtiene de manera mucho más rápida y eficiente que en el equipo pasado, y este es en el que actualmente se trabaja, ya que el equipo anterior se demora mucho más tiempo, es más costoso su calibración y el cambio del espejo que es característico para cada frecuencia de onda. Entonces ya con esto se pasa al software y eso ya nos da el espectro infrarrojo, el cual es más usado. Entonces aquí ya tenemos el espectro. Es un espectro infrarrojo, es una gráfica de la energía absorbida por una molécula como una función de la frecuencia de la longitud de onda de la luz. Entonces en la siguiente figura tenemos el espectro infrarrojo del metano, CH3OH. Entonces aquí tenemos la molécula, metano, y aquí tenemos un ejemplo de cómo, si es irradiado por la luz infrarroja, vemos que tenemos esos ciertos movimientos, pues ahí no se ven todos, pero vemos cómo es que esta molécula aumenta su estado vibracional. Entonces aquí en el espectro infrarrojo tenemos el porcentaje de transmitancia, donde aquí se transmitió todo y aquí se transmitió el 80, el 60, el 40, el 20 y el 100%, o sea, que esto fue lo que absorbió la molécula en cierta longitud de onda o número de onda, como vimos anteriormente, que simplemente es un cambio de unidades básicamente. Entonces este espectro nos habla de esas vibraciones. Entonces, digamos, aquí tenemos un pico que es el del estiramiento del OH, que es más o menos a una longitud de onda de 3 micrómetros y un número de onda de 3.400 centímetros. Entonces
Entonces este es característico de este estiramiento. Aquí tenemos el del CH, del enlace. Aquí tenemos el de tijera, que es uno de flexión. Aquí tenemos otro de flexión del OH, CH3 de oscilación. Aquí uno de torsión y aquí uno de estiramiento. Entonces lo que vemos es que en estos picos que vemos que tenemos esa absorción de esas longitudes de onda en el infrarrojo o esos fotones, los cuales son absorbidos por la muestra, que son característicos de los movimientos vibracionales de la molécula, como vemos que aquí, que es este del OH y el CH. Y algo que había mencionado también al principio es que de 1400 a 600 tenemos la región de huella dactilar, que es característica para cada compuesto. O sea, es como una huella dactilar que para nosotros es única de cada persona. Esta también es única para cada compuesto. Y de 1400 hacia arriba vamos a poder analizar el grupo funcional de la molécula. Entonces aquí es el espectro infrarrojo del metanol, que muestra las absorciones de los estiramientos de los enlaces OH, CH y CO, junto con las absorciones de varios modos de flexión. Y pues básicamente este es un espectro y así es como se puede interpretar y cómo es esta técnica. Muchas gracias por la atención prestada y que sea de su agrado. Hasta luego.